Bienvenidos a Sábados Saludables con Wilber Rodríguez en la red. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que por esos días, pues, la inquietud de muchos ciudadanos, quienes no se han aplicado la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, algunos tendrán muchos interrogantes si es necesaria o no para mi salud. Estamos a esta hora de la mañana con el doctor Camilo Palencia, médico especialista, médico internista, quien va a tratar este tema y va a resolver inquietudes de todos los seguidores de Wilber Rodríguez en la red. Los saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Camilo, bienvenido. Buen día. Buen día, Wilder, y a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio y por dejarme compartir con ustedes algo de lo que ya se sabe sobre la importancia de la tercera dosis o la dosis de refuerzo, como es el término bien dicho. Mire, ya se sabe que este virus nuevo ha venido lesionando a familiares, dejando secuelas en algunos otros y sobre todo la mortalidad tan elevada que tiene. Hoy se sabe que hay más de 6 millones de muertos a nivel mundial en los datos oficiales. Es decir, que en datos no oficiales puede ser, según estudios, que haya aproximadamente 10 veces más esa cantidad. Entonces estamos ante una situación grave de salud que nos afecta a todos sin duda alguna y que tenemos que, por supuesto, tener la responsabilidad desde el punto de vista médico y también clínico de que las personas conozcan lo que sucede con esto. Y en ese sentido han aparecido entonces las vacunas que han sido, que son un grupo de medicamentos biológicos que se aplican a las personas para producir anticuerpos y que esto obviamente disminuya los efectos graves de la enfermedad. Yo me quiero detener un poco a explicar cómo funcionan las vacunas, porque he visto que hay muchas dudas al respecto y es bueno que se sepa qué es lo que hacen. Mire, se sabe que ¿cómo se mide la efectividad de una vacuna? La efectividad es la probabilidad de que la vacuna induzca la producción en el cuerpo de anticuerpos, valga la redundancia. Es decir, si la vacuna se administra a una persona y le produce anticuerpos, luego se miden en la sangre si el paciente produjo anticuerpos, y en ese sentido nosotros podemos decir que la vacuna entonces está siendo efectiva porque se asocia a la producción de anticuerpos. En los primeros ensayos, cuando se analizó la primera dosis de la vacuna en un grupo grande de pacientes, se encontró que la primera dosis inducía, dependiendo del tipo de vacuna, hasta 94% de anticuerpos. Es decir, que de cada 100 personas, a 94 le produjo anticuerpos. Es decir, que la vacuna era muy efectiva. Dependiendo del tipo de vacuna, hay diferentes tipos de efectividad. Ahora, de pronto usted se pregunta, doctor, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Todas en algún sentido son mejores o peores porque no todos los cuerpos reaccionan igual y por eso se idearon las dosis subsiguientes. Es decir, las personas que no lograron efectividad con la vacuna, con la primera dosis, se les propuso la segunda dosis porque en los estudios subsiguientes para la evaluación y seguimiento de las vacunas y de los anticuerpos, se encontró que éstas solo inducían anticuerpos entre 3 y 6 meses. Es decir, que en ese lapso de tiempo era necesario una dosis siguiente o una dosis adicional para completar el tiempo que debería demorar los anticuerpos en sangre. Ahora bien, recordemos que el virus es un virus relativamente nuevo. Tenemos de pandemia un año largo, vamos a los 2 años más o menos, y hemos estado siguiendo cuánto demoran los anticuerpos después de las vacunas y se encontró en los estudios que hasta en las personas después de los 64 años, la producción de anticuerpos cae rotundamente después de los 6 meses, inclusive hasta el año demoran.
Por eso la recomendación de la OMS y de las farmacéuticas y de los estudios clínicos es que se aplique una dosis adicional. Es decir, la primera dosis produce anticuerpos que nos protegen contra la enfermedad. En algunas personas no presentan síntomas, en otras los síntomas pueden llegar a ser muy leves. Con la segunda dosis lo mismo, y la tercera dosis ha demostrado que los anticuerpos para producir disminución de los síntomas graves dio una efectividad cercana al 95%. Es decir, si usted se coloca la tercera dosis, está asegurando que en su sistema existan más anticuerpos, la enfermedad cuando le llegue a usted o a su familia tenga síntomas leves o imperceptibles. Hay personas que solamente sienten un malestar general o solamente sienten un dolor de cabeza, dolor de la garganta. Y hay un dato adicional. Con la nueva aparición de las variantes, que es un tema que está muy seguido ahorita, que es las variantes nuevas, como en el caso de la variante Omicron, las variantes, ¿qué es una variante? Y de repente hago un espacio acá. Una variante significa que el virus cambió alguna estructura de su superficie o de su parte interna, y eso lo que hace es que la vacuna pueda llegar a tener un poco menos de efectividad. Pero resulta que con la tercera dosis ya se demostró que los anticuerpos son capaces de neutralizar las variantes nuevas con una efectividad cercana al 95%. Es decir, que si usted se coloca la tercera dosis o la dosis de refuerzo, está asegurando que sus anticuerpos y su respuesta inmunológica sea suficiente para contrarrestar la infección nueva por las variantes nuevas, en este caso el Omicron. Es decir, que la variante o la dosis de refuerzo ataca la variante y usted va a tener menos probabilidad de sufrir enfermedad grave y muerte. Ahora, es bien claro en decirles, y debo dejar esto como muy responsable, es que la vacuna, si bien es cierto, ayuda a que la enfermedad no sea grave, eso no quiere decir que dejemos de protegernos. Aquí sí es importante decirles que el uso de tapabocas, el uso de el lavado de manos, las mascarillas, las caretas, todas esas protecciones que nos han enseñado desde el principio de la pandemia deben continuar usándose para que la persona, aunque tenga sus vacunas y las dosis de refuerzo, puedan seguir protegidas y evitar que se contagien y que contagien a las otras personas. Por eso los invito a que si no tienen la tercera dosis o la dosis de refuerzo, se la coloquen con confianza. Hay asociación de aplicación de vacunas con algunos efectos normales de las vacunas, porque recuerden que las vacunas simulan una enfermedad real y por ende el cuerpo produce los anticuerpos. Entonces puede usted presentar algún tipo de malestar, fiebre, dolor en el sitio de la punción, malestar general. Digamos que eso pueden llegar a ser algunos de los síntomas, y no quiere decir esto que sea perjudicial ni que vaya a ir en contra de su salud. Recuerden que las vacunas, cualquiera que sea, tienen algunos efectos parecidos. Entonces, los invito a que no tengan temor y se coloquen la tercera dosis. Esta los va a ayudar a prevenir los efectos graves de la enfermedad y que usted no sienta la enfermedad. Entonces, sobre todo las personas mayores, ya la OMS y el Ministerio de Salud recomienda que después de los 18 años, todas las personas debemos tener la dosis de refuerzo. Entonces, esa es mi recomendación. Recuerden que la dosis de las vacunas son gratis y que están orientadas a preservar la salud de las personas. Entonces... Doctor, las personas que ya tienen primera y segunda dosis han dejado pasar el tiempo que les correspondía. Ya de pronto pasaron 2, 3 meses, 4 meses y no se han aplicado la tercera dosis.
¿qué pasa allí, en ese lapso de tiempo en el que no cumplieron según la fecha del carné, no sé, el tiempo estipulado? Al día de hoy no se han aplicado ese refuerzo. ¿Qué pasa con esas personas y cuál es el mensaje? Bueno, una muy buena pregunta. Lo que les quiero decir es que si por alguna razón, circunstancia, usted no se pudo aplicar la dosis de refuerzo, ya sea porque estuvo enfermo, ya sea porque tuvo el propio COVID, ya sea porque no tuvo tiempo, el trabajo, etcétera, le quiero decir que usted se la puede aplicar sin ningún problema. Durante ese tiempo usted tiene niveles de anticuerpos que, según el tipo de vacuna que se aplicó, podría llegar a aplicarse hasta 6 meses, entre 5, ahora el ministerio bajó los tiempos para la dosis de refuerzo a 4 meses, si es de Janssen, por ejemplo, es a los 2 meses. Pero le digo, sin temor, aplíquese la vacuna, no importa el tiempo que lleve, aplíquese la tercera dosis que igual le va a hacer el efecto deseado. No quiere decir esto que si usted dejó pasar el tiempo, las vacunas tienen efecto, tienen tiempos mínimos pero no máximos, es decir, usted se la puede aplicar, así sea que se le haya pasado un poco el tiempo y la protección va a ser igual, ¿sí? Es decir, hasta este momento no hay ninguna contraindicación que diga que si usted se le pasó 1 mes, 2 meses, no se la pueda colocar. Sí puede y además está, digamos, en el deber de hacerlo para prevenir que no le dé una enfermedad grave. Ok, hay una situación que se está presentando y aumentan casos en lo que corresponde a Norte de Santander. Muchas personas dicen que al sentir alguna gripe normal, un virus normal, no lo están, digamos, asociando con el virus o con el Omicron, que es la variante, digamos, que está dominando ahorita en el país. La responsabilidad y la importancia de esa vacuna o de ese tercer refuerzo en comparación a lo que está pasando con el Omicron o con esa gripe, ¿las puede usted, digamos, evidenciar como importante el refuerzo y saber en qué momento puedo yo decir tengo el virus, tengo el Omicron para poderme vacunar? Sí, eso definitivamente es una alerta muy importante. Actualmente estamos manejando una supuesta gripa que todos nos da, un malestar general, una tos sencilla, dolor en la garganta y alguna dificultad respiratoria leve, inclusive asociado no a síntomas gastrointestinales. Puede ser diarrea, malestar general, gastroenteritis, entre otras. Cuando usted tenga estos síntomas, lo que idealmente se debe hacer es que usted se acerque a un centro de salud, lo exprese con claridad, los síntomas que tiene y se haga la prueba. Todos los centros de salud en este momento están, digamos, obligados a recibirlo, atenderlo y hacerle la prueba. En ese orden de ideas, estos síntomas que usted presenta deben ser evaluados, deben ser analizados y se les debe aplicar la prueba. Porque así nos ayuda a determinar epidemiológicamente si usted tiene la variante nueva y cómo se debe tratar. Para que, digamos, no sea usted el foco transmisor de la enfermedad y que otras personas, incluyendo sus familiares, que son los que tienen contacto más cercano con usted, puedan padecer la enfermedad. Y así evitar que el foco de contagio siga aumentando y no solamente asociarlo como con una gripa o un virus diferente y que puede tener desenlaces fatales. Entonces la recomendación pues es de llamarlos a la responsabilidad, no asumir en ningún momento que no tenemos el virus, al contrario, todos estos síntomas que acabo de explicar están bien asociados a la aparición de una nueva variante. Recuerden que esta nueva variante es más contagiosa, por ende vamos a tener más personas enfermas y por ende vamos a tener los centros de salud con más personas hospitalizadas. Entonces la recomendación es que si usted se cuida, previene la variante, se acerca al centro de salud, se diagnostica, entonces podemos tratarlo. Entonces en este punto en especial es donde recalco la importancia de aplicarse la tercera dosis, porque
en este orden de ideas, la tercera dosis o la dosis de refuerzo va a evitar que usted tenga los síntomas graves de la variante nueva y además va a evitar que usted tenga los síntomas. Y les hago un pequeño paréntesis, es decir, si usted se aplica sus dosis completas, tal es el efecto de la vacuna que puede que usted tenga a su alrededor un grupo de personas enfermas y que usted entre en contacto con el virus y no presente la enfermedad, porque su cuerpo estará en la posibilidad de responder ante el virus, producir los anticuerpos y que usted no sienta en ningún momento que está enfermo, como nos pasa con todas las bacterias que están en la comida, con lo que nos pasa con las bacterias que están en el suelo o en el agua que a veces nos tomamos o en las cosas que tienen algún nivel de bacterias como las que tenemos en el propio cuerpo, en la boca, en la piel, que las tenemos pero que no nos enferman. Entonces la idea de la vacunación es llegar a ese punto donde a pesar de que estemos en contacto con el virus, no sintamos la enfermedad. Entonces, la invitación a a aplicarse refuerzo sigue siendo una recomendación 1A para que disminuyamos todo lo que son las consecuencias del virus. Ok, doctor Camilo, muy importante recordar entonces a los cucuteños, a la gente que se sintoniza con Wilber Rodríguez en la red, esta importancia de la tercera dosis. ¿En dónde pueden contactar al doctor Camilo Palencia? Usted puede entregarle datos para que puedan acceder a alguna cita con usted, en dónde está ubicado, para resolver otras dudas. Lo puede hacer y aprovechar este espacio. Muchas gracias, Wilder. Sí, señor, yo tengo un espacio muy cómodo para atender a mis pacientes o a personas que quieran acercarse a resolver alguna duda, alguna consulta médica, una orientación clínica. Aquí en Barrio Los Pinos tengo la IPS, se llama Servimedi. Tenemos, ahorita más adelante les paso el número de teléfono y estamos ubicados en Los Pinos frente al Centro Cristiano. Es una dirección muy sencilla y aquí con mucho gusto los espero. Yo atiendo todas las tardes. Es una consulta muy amena, muy fraternal y bueno, aquí estaremos con ustedes para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Muy bien, él es el médico Camilo Palencia, internista, especialista en sábados saludables con Wilber Rodríguez en la red. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos tocando otros temas de salud generales para que ustedes estén bien informados y puedan recibir pues todo lo que tiene que ver con puntos especiales dedicados a la salud de sus hijos, de ustedes allí en hogar, en el hogar, en familia, para que reciban la información precisa e importante que por esos días la debemos recibir y a través de los medios de comunicación como Wilber Rodríguez en la red. A todos ustedes muchísimas gracias. Puede usted compartir esta transmisión en vivo para que le llegue a muchas más personas. Es importante la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Usted le puede decir allí a su familiar o a su amigo que escuche esta entrevista con el doctor Camilo Palencia. Muchas gracias por su sintonía.